Damos la bienvenida al doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal de la SUAY, hoy abogado en libre ejercicio. Doctor Arias, bienvenido. Siempre estamos tratando temas recurrentes a la impunidad en el país y a la falta de acción en la justicia. Poco ha trascendido una información de un hecho que se dio la semana pasada, la continuación de un juicio en contra de 5 personas que conspiraban contra la seguridad pública, siendo parte de una asociación, una banda, podríamos decir, organizada para ingresar artículos prohibidos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Quisiéramos su opinión y su punto de vista sobre este tema. Bueno, en efecto habíamos señalado en algunas entrevistas anteriores en su medio de comunicación, habíamos indicado que el problema de la justicia depende mucho de la credibilidad, que la institucionalidad como tal tenga una imagen de transparencia para que las decisiones de los jueces tengan precisamente ese grado de credibilidad y que abonen en procura de lo que se denomina en la Constitución el principio de seguridad jurídica. Pero poco a poco hemos visto cómo este concepto de lo judicial, este concepto de lo justo, este concepto de lo legal se ha ido desmoronando permanentemente, precisamente por actuaciones deleznables de personas que están llamadas a abonar esta credibilidad. Y hablamos de fiscales, hablamos de jueces, hablamos de policías, y hablamos precisamente de agentes penitenciarios que están llamados a precautelar que las personas que están privadas de la libertad cumplan realmente ese objetivo que es de rehabilitarse. Por un lado, recibir precisamente la privación de la libertad como un mecanismo de punición, pero al mismo tiempo iniciar un proceso de rehabilitación. El problema radica en que precisamente estos actores básicos del sistema de justicia no han asumido en su función diaria este compromiso de abonar esta institucionalidad de la credibilidad. Y hemos visto, por ejemplo, situaciones muy criticables de agentes de policía golpeando y torturando a personas privadas de la libertad. En su momento fue denominado como tortura, y evidentemente fue una tortura, pero la respuesta del órgano judicial determinó que era solamente un exceso de sus funciones, y eso obviamente no abona la credibilidad. Luego, los filtros de seguridad para ingresar al centro de privación de la libertad, para los mismos abogados nos resulta realmente absolutamente tormentoso tener la posibilidad de ingresar al centro de privación de libertad a conversar con uno de los patrocinados. Hay que pasar varios filtros. El cordón periférico está acordonado por policías. Luego, internamente también hay policías. Hay filtros electrónicos que uno debe pasar. Y no solamente los escáneres, que son 3 escáneres que usted debe pasar, son suficientes hasta que finalmente un agente de policía accede a su cuerpo, pero no se siente violado en su intimidad personal. Porque si los filtros electrónicos no fueron suficientes, viene el manoseo, Gustavo. Eso es la palabra que se encaja precisamente en el tema. Le Filtros, manosea a un policía todo su filtros de cuerpo para ver si tiene seguridad, algún objeto. doctor Arias, que paradójicamente no se los pone a funcionar cuando conviene. Y allí viene la Exactamente. acción de estos malos ciudadanos, ex guías penitenciarios, incluso un policía. Pero cabe la pregunta también, y nos cuestionamos y nos preguntamos si es que estos actores son solamente lo que parecerían unos pequeños delincuentes, pero con una enorme irresponsabilidad, o en realidad son brazos ejecutores de mafias que controlan a los centros penitenciarios. Mire, Gustavo, desde que yo ejerzo la profesión aproximadamente, después de haber abandonado mi función como juez de garantías penales, aproximadamente unos 5 años. En estos 5 años, yo he sido testigo por lo menos de unos 8 procesos que la Fiscalía ha iniciado por delincuencia organizada contra miembros de la policía, contra miembros de la Fiscalía, contra agentes penitenciarios y personas privadas de la libertad. De alguna manera, coincidencialmente, un guardia penitenciario ha sido relacionado con una persona privada de la libertad, como usted señala, con alguna mafia organizada, que evidentemente controla. Gustavo, todo se soluciona con dinero. Uno no se explica si una persona va a ingresar y se enfrenta a todo ese filtro de seguridad. No entiendo cómo puede ingresar armas, drogas y toda la serie de situaciones que obviamente abonan precisamente la inseguridad. Los teléfonos celulares, Gustavo, están en las celdas con
todas las personas privadas de la libertad. Tienen internet y hemos sido testigos de, por ejemplo, de las primeras noticias que se desarrollan de los sucesos al interior del Centro de Privación de Libertad. Somos protagonistas las mismas personas privadas de la libertad a través de esos videos que son virales. Y ellos son los que tienen toda la tecnología. Yo no entiendo cómo en pleno siglo XXI ya no exista un inhibidor de teléfonos celulares, no exista un inhibidor de toda la señal satelital que le permita acceder a Internet. Eso no es posible, Gustavo. Entonces algo está pasando. No es solamente el hecho de que un policía o dos hayan sido determinados como colaboradores con las organizaciones delincuenciales. Aquí hay una organización grande. Y uno no se explica cómo puede suceder eso a vista y paciencia de un director de un centro penitenciario. ¿Cómo es posible que existiendo cámaras de videovigilancia no sepan qué guardia de seguridad está relacionado con una mafia delincuencial? Y eso no cabe precisamente. Cámaras Y de por eso es que, videovigilancia que también funcionan en forma precaria, pues cuando se necesita señalan que era justamente en la zona en la cual no se habían arreglado las cámaras o cosas por el estilo. Pero la situación que preocupa a la ciudadanía no queda solamente allí. Hablemos en estos bajos niveles administrativos, como son el de el centro de detención de Turi, el centro carcelario. Están también las preocupaciones centradas en otros organismos más altos de justicia, facilitadores de la misma, como son las fiscalías. Recientemente, la semana pasada, hablábamos con el director de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, el ingeniero Diego Andrade, y él exteriorizaba su denuncia, incluso hacía una excitativa pública a los fiscales aquí en la provincia de La Suay y a la fiscal general, en el sentido de que este grupo de ciudadanos habían presentado y con mucha documentación denuncias relacionadas con los contratos primigenios originales del tranvía Ciudad de Cuenca, contratos intermedios también que se dieron con muchísima ineficiencia, y también sobre el caso Copera, pero decía, estas denuncias duermen el sueño del olvido en la Fiscalía. En el peor de los casos se mueven muy, pero muy lentamente. Gustavo, yo siempre había indicado que la justicia está afectada por un mal muy grave que se llama independencia judicial. Y esta independencia ha sido afectada por el virus del poder político. Y solo así se entiende la falta de acción, la falta de respuesta por parte de Fiscalía en temas que para la ciudadanía podrían ser considerados emblemáticos. No nos explicamos cómo luego de tantos años y luego de tener la información que se requiere para iniciar un proceso investigativo serio, no se haya procedido a una indagación previa en la Fiscalía en temas puntuales como usted señala en el caso de Copera, en donde se ha determinado lavado de activos, peculado, tráfico de influencias, solamente para señalar tres casos muy concretos. Y lo que ocurrió en el tranvía de Cuenca, por ejemplo, con la contratación, ¿qué es lo que ocurrió con el tranvía? Solamente se señala y se dan documentos, se indica, se denuncia, pero la respuesta del órgano jurisdiccional no se da, la respuesta de la Fiscalía no se da precisamente porque hay un enfoque político, porque hay un poder político que está detrás, impidiendo que se den estas investigaciones. Solo así se entiende, Gustavo. Por eso yo señalaba, a mí me parece realmente preocupante que se den respuestas con mucha celeridad en el caso denominado de los sobornos, lo que en su momento fue denominado arroz verde. Maravilloso, desde luego, emblemático en el país, sí. No me considero un correísta, pero a mí me preocupa que se haya dado una respuesta tan eficaz y tan rápida en este tema y en nosotros absolutamente nada. Eso nos demuestra que no todas las personas somos iguales ante la ley. Hay una respuesta para unos casos y para otros no. ¿De qué depende? Del poder político, de la voluntad política. Ya, ¿qué es lo que ha ocurrido con respecto a los temas que han sido denunciados en contra del presidente de la República actualmente, Lenín Moreno? Ninguna investigación. En el caso de las entregas de los hospitales, ¿quiénes han caído? Mandos medios, una estructura mediana. Y las principales cabezas, los que procedieron al reparto de los hospitales, están siendo juzgadas por otras cosas, por otros temas. A pesar A de mí los me hace avances, suponer más o menos, sigue administrándose una justicia selectiva en Ecuador. exactamente, a mí me hace suponer más o menos lo que pasó con Al Capone en Estados Unidos, en su momento siendo el más grande delincuente del Estado en Estados Unidos, no fue condenado por los delitos graves que él cometió.
sino más bien encontraron que no había pagado impuestos. Entonces, es algo parecido a lo que está ocurriendo aquí. Las grandes cabezas, los que realmente se reparten el país, los que seleccionan a sus candidatos, los que financian a sus candidatos, los que llegan al poder y manipulan y se aprovechan del poder, esos no están en la prisión, no están procesados, ni siquiera constan como sospechosos. Y sin embargo, las investigaciones serias apuntan a determinadas personas. Y eso no ocurre en una investigación penal. Llegando, doctor Arias, a la cúpula más alta de la justicia, se encuentra también en proceso, aparentemente llegando a sus fases finales, un proceso de elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que ha sido objeto de denuncias, proceso del cual la misma Comisión Ciudadana Anticorrupción se retiró porque simplemente no les entregaron la información suficiente para hacer un correcto acompañamiento. Hay denuncias de falta de transparencia, incluso pedidos de que se anule el concurso. En todo caso, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de este concurso que aparentemente va a culminar con el nombramiento de 16 jueces? Muy preocupante, Gustavo, muy preocupante. Eh, el problema grave radica en la falta de credibilidad institucional. Y por eso es que juristas serios no han participado en este concurso y no lo harán, porque precisamente el sistema de selección de jueces está completamente contaminado, no hay transparencia. Y no es solamente el hecho de que yo lo diga, usted ha señalado con mucha precisión, ¿cómo es posible que un sistema informático que debe tener un control por lo menos elemental? Yo no creo que en una institución que tiene, no sé, en el país la responsabilidad de vigilar, por ejemplo, administrativamente todos los sectores de justicia, no tenga un sistema informático serio y que se detecten errores y que esos errores evidentemente sean detectados por los concursantes y no por los propios que están dentro del instituto, de la institución, propiciando el concurso. Entonces, esta falta de credibilidad, esta falta de transparencia, evidentemente, no permite una respuesta seria de la ciudadanía. Vamos a tener, miren, yo conversaba con una persona que está concursando para la Corte Nacional de Justicia y él me dice que él tiene una preocupación seria con respecto al cambio permanente de cronograma, porque han venido cambiando el cronograma. Lo que estaba previsto para una fecha lo han demorado y han demorado y han demorado. ¿Qué es lo que están buscando, Gustavo? ¿Acaso saber quién va a ganar las elecciones presidenciales? Entonces, ¿vamos a tener jueces del nuevo poder político o vamos a tener jueces del viejo poder político? Eso es precisamente el reto de todos los ecuatorianos, de romper este lazo visible de la contaminación política en la administración de justicia. ¿Se habrá Mientras superado, por lo menos, doctor Arias, esos que están sucesos que actuando son hechos por compromiso político. comprobados de que en elecciones anteriores incluso se llegaba a entregar en forma anticipada los cuestionarios con las respuestas a candidatos a jueces? Desde luego, Gustavo, desde luego. Recordemos, por ejemplo, en las elecciones anteriores, se dio todo un proceso aparentemente transparente, ¿no? Con veeduría internacional, con Baltasar Garzón de por medio. Y sin embargo, Gustavo, se dieron modos para seguir metiendo las manos en la justicia, eligiendo a sus jueces y seleccionando a sus jueces. Y mucho de eso, Gustavo, se dice y ahora con pruebas y con evidencias que demuestran que efectivamente el sistema de selección de jueces no fue transparente. Y ahora, mucho me temo que también este concurso no tenga esa transparencia. Y va a caer, Gustavo, precisamente porque los participantes están objetando, porque hay irregularidades que ellos han detectado. Por ejemplo, en los mecanismos de selección de jueces, en los concursos, en los exámenes, hay falta de transparencia. No es posible que se haga permanentes manipulaciones en el sistema y que cambien mecanismos para puntualizar los méritos de los participantes, por ejemplo. Eso no debe ocurrir. Hay puntos que deben ser compartidos por todos los participantes del concurso desde el inicio mismo. Que no ocurra lo que ocurrió cuando concursábamos nosotros para jueces, que al final modificaron un reglamento para decir que por más que haya ganado la más alta puntuación en méritos y en los exámenes de oposición,
tenía que hacer un examen, un curso de formación inicial. Y si no sacaba como evaluación al final de ese curso un mínimo de 16 puntos, así tenga el puntaje más alto, se quedaba. Y eso fue incluido con posterioridad a los requisitos que fueron proclamados en el lanzamiento del concurso. Entonces, este Finalicemos. tipo de mecanismos son los que precisamente afectan esa selección, a esa credibilidad de los jueces. Un juez que haya participado en un concurso que no tiene transparencia, no creo que goce de legitimidad. Y si no tiene legitimidad, ¿cómo puede posicionarse en el pueblo? ¿Cómo puede hablar en nombre del pueblo soberano del Ecuador? ¿Cómo puede administrar justicia, Gustavo? ¿Cómo puede convertirse en el contrapeso con el poder político? Por eso es que esta selección ha pasado con completa indiferencia, perdóneme, en los abogados de libre ejercicio, en la ciudadanía en general, en la academia, no hay una preocupación vital porque ya nadie cree en esta clase de concursos. Y por ello creo yo, conociéndole al doctor Jorge Moreno, una persona como es, transparente y lo ha sido en sus años que yo lo conozco, y mucho me temo yo que la renuncia de Jorge Moreno tenga mucho que ver con esa falta de transparencia en la selección de los jueces que actualmente está propiciando el Consejo de la Judicatura. Ya que ha Es lo tocado que usted creo, es mi opinión este personal. tema, doctor Arias, culminemos con un criterio suyo sobre el actual Consejo de la Judicatura. Sí, que sufre en estos días la salida de Jorge Moreno, un oasis en la representación pública cuencana que ha dejado mucho que desear con aquellas personas que llegaron a altas esferas gubernamentales. Jorge Moreno, con decencia, con mucha modestia, ha cumplido un importante papel, ha rescatado en mucho la imagen de lo que aspiramos nosotros, un hombre público, particularmente de esta zona del país, pueda y deba hacer. Uno de sus logros fue el rescate de la escuela judicial que ya se lo llevaban a Quito. Culminemos con este comentario suyo sobre la actual situación del Consejo de la Judicatura. Caótica, por decirlo menos, Gustavo. No no tiene un objetivo, no tiene una visión a futuro, ni siquiera sabe dar respuestas a los problemas actuales. Con la pandemia, Gustavo, se dijo mucho que se iba a utilizar medios telemáticos para tener la posibilidad de que los abogados ejerzamos la profesión, lleguemos al ejercicio de la profesión. Sin embargo, eso no se ha cumplido. No es posible que hasta ahora usted tenga que acudir al juzgado a pedir físicamente que te den un expediente y ver un escrito que ha presentado la parte contraria para saber de qué se trata. Cuando tenemos todas las herramientas tecnológicas para escanear un documento y ponerlo a su disposición. Vaya a ver las colas que hay afuera, Gustavo. Eso no se ha resuelto. De otro lado, este famoso modelo de gestión que implementó el anterior Consejo de la Judicatura, con Gustavo Yala a la cabeza, es caótico y es el que prácticamente ha colapsado el sistema de justicia. Y eso lo dicen todos los abogados. No es posible, Gustavo, que las audiencias tengan que realizarse después de 8, 9, 10 meses. Eso no está bien. No hace posible que la justicia tenga precisamente la efectividad que la Constitución impone, la celeridad y eficacia. Una justicia que no es eficaz e inmediata no es tal. No podemos nosotros, Gustavo, permitir que una persona esté privada de la libertad prácticamente un año, porque hasta un año podría caducar la prisión preventiva, pero que después de un año le digan que es inocente, que le confirmen su estado de inocencia y que se vaya en libertad. Eso no es justicia, Gustavo. Entonces, este modelo de gestión ha implementado lo que se denomina el pool de jueces. No hay juzgados, no hay tribunales penales, y por eso las agendas de los jueces se complican. Que, por ejemplo, 3 jueces son seleccionados para participar en un proceso. Si el proceso se dilata, se prolonga más allá de lo previsto, se acabó la agenda porque cada uno de los jueces ya tenía que asumir otra audiencia y ya no la pudo hacer. ¿Y cuándo se vuelve a agendar, Gustavo? Cuando los 3 jueces tengan la posibilidad otra vez que la agenda lo permita. Estamos hablando de 8 o 9 meses. Entonces, ese modelo de gestión es el que tiene que terminarse, Gustavo, pero eso depende de la voluntad política. Por eso digo que el Consejo de la Judicatura no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones, porque ese órgano administrativo debe ser sensible ante la petición de los ciudadanos, ante la petición de los abogados, los que estamos en el día a día, los que sabemos desde adentro el problema que adolece la falta de respuestas del órgano jurisdiccional. Entonces, este Consejo de la Judicatura ha fracasado completamente porque no ha hecho absolutamente nada para terminar con ese famoso modelo de gestión que tanto daño nos ha hecho. No es que queramos volver al pasado, pero sí me parece más lógico
que se nombren tribunales. Hay 3 tribunales en Cuenca, había 3 tribunales. Pueden crear 2 tribunales más si hay tantas causas que podrían despacharse. Pero de ese modo, cada tribunal es responsable porque son 3 jueces los que pueden agendar sus audiencias, Gustavo. De otro modo, es una barbaridad. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Arias. Un gusto, Gustavo. El doctor Miguel Arias fue juez de lo penal de la SUA y actualmente es un abogado de libre ejercicio. Si se ha referido en este diálogo al estado de situación de la Administración de Justicia y del sistema carcelario en el país.